Esther Palomera, pues curioso. Por cierto, te quiero preguntar brevemente, ¿qué ocurre con la vivienda de Feijóo? Porque hay algún tipo de iniciativa que se ha llevado a cabo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, queremos saber, porque es verdad que despertó una reacción un poco extraña en el Congreso la semana pasada cuando el presidente del Gobierno le preguntó al líder de la oposición quién pagaba su vivienda, y el Partido Socialista ha registrado hoy una proposición no de ley para exigir transparencia también en la declaración de bienes y actividades del líder de la oposición, sobre sus intereses económicos, sobre su patrimonio y sobre las retribuciones que reciba tanto en renta como en especie. En el Partido Socialista existe la sospecha de que el líder de la oposición recibe una especie de sobresueldo o de pago en especie del propio Partido Popular para pagar el alquiler de esa vivienda y que no ha sido declarado. Lo cierto es que él, en su declaración de actividades del Congreso de los Diputados, no ha hecho ninguna actualización desde el año 2023. Tanto es así que consta en esa declaración de actividades el complemento que recibía por ser presidente del Partido Popular en el Senado, cosa que ya no es. Por lo tanto, yo creo que si tienen obligación de actualizar esas declaraciones, debería hacerlo también el jefe de la oposición, ya que ha puesto muy alto él el listón de la transparencia y de la ética política. Vaya, 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 qué calladito se tiene Feijóo quién le paga el casoplón donde vive en Madrid y lo que le costó contar cuánto cobra. Sígueme, que te cuento. Feijóo es tan torpe que ha conseguido un efecto boomerang al preguntarle al presidente del gobierno si había hecho ya la declaración de la renta. ¿Ha hecho ya la declaración de la renta y de patrimonio, señor Sánchez? Si quiere, hoy mismo, yo la presento con usted, la hacemos público y así nos enteramos de cuánto paga usted su partido por el alquiler de la vivienda que tienen en el viso. Y oye, pues estaría muy bien saberlo, más que nada porque si lo paga él, estupendo, pero si lo paga su partido, lo tiene que declarar en la renta. Y si ya se lo pagan otros... Según publican los medios, esta vivienda pertenece a un directivo bancario, un directivo de Abanca, aquel banco que nació a partir de Nova Caixa Galicia, la fusión de las bancas gallegas Caixa Galicia y Caixa Nova, que propició, en contra del criterio del gobernador del Banco de España, a ver si sabéis quién... Exacto, Feijóo. Una fusión que fue un auténtico desastre y que tuvo que ser rescatada con dinero público con 9.000 millones de euros. Es decir, el empeño de Feijóo por fusionar dos cajas gallegas nos costó a los españoles 9.000 millones de euros. Después, este banco se le vendería por 1.000 millones de euros al venezolano Juan Carlos Escotet, amigo de... Eso es, Feijóo. Qué gran gestor es Feijóo, ¿eh? En cuanto a su sueldo, Feijóo ocultó casi la mitad del sobresueldo que cobraba como líder del Partido Popular. Antes de las elecciones del 23J, el partido filtró que solo había ganado 39.250 euros, ocultando que también había recibido otros 31.850 euros del Senado. En total, el político más decente de nuestro país cobró hasta 140.000 euros anuales en 2023, que es el último año del que tenemos datos. Año 2023. A día de hoy se estima que Feijóo cobra 170.000 euros anuales. 70.000 euros más que Pedro Sánchez. Por cierto, Feijóo incrementó su patrimonio en más de 600.000 euros en solo 2 años, de 2020 a 2022. A ver si por fin nos enseña también su declaración. Esther Palomera, vamos a preguntar a Esther, por cierto, porque entre tanto, sobre Núñez Feijóo, quiero preguntar, ¿por qué esto del Partido Socialista de decir qué pasa con su vivienda? Si no se ha actualizado la declaración de bienes, ¿qué hay ahí? ¿Qué se está manejando? Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que el otro día el comentario que hizo el presidente del Gobierno en el pleno del Congreso, cuando interpeló al líder de la oposición respecto a quién paga su vivienda en el viso, que él se ofendió mucho porque había dicho en el barrio en el que vivía, como si en este país no se hubieran publicado los domicilios, los teléfonos de personas que están expuestas mediáticamente, tanto políticos como periodistas, se sintió muy ofendido. Bueno, a mí, hasta donde me cuentan, es que el líder de la oposición no ha actualizado su declaración de actividades a la que está obligado a presentar en el Congreso de los Diputados. Y esa actualización es obligatoria, aunque no tiene penalización no actualizarla. Bueno, en esa declaración de actividades él sigue metiendo los datos respecto a sus retribuciones del Partido Popular,
las viviendas que tiene 3 viviendas en propiedad, 2 garajes, una finca rústica, ingresos adicionales como presidente del Grupo Popular en el Senado, por eso sabemos que no está actualizada esa declaración de actividades. Y bueno, en esa declaración de actividades tampoco consta que él esté pagando una renta por alquiler. No sé si es obligatorio o no, pero eso es una pista que está llevando a algunos periodistas a tirar de ese hilo de la vivienda del líder de la oposición, que yo entiendo que si no tiene nada que ocultar, pues que dará los datos seguramente mañana o pasado, porque él es muy rápido a la hora de dar los datos que se le ofrecen siempre, ¿no? Solamente tardó 1 año y medio en explicar cuáles eran los ingresos en especie que recibía del Partido Popular. Bueno, pues imagino que ahora, en vez de 1 año y medio, se tirará 12 meses para actualizar esa declaración de actividades y darnos los detalles del pago de esa vivienda. Y hablando de la vivienda, ¿por qué el Partido Socialista hoy de nuevo? Comparecencia para exigir a Feijóo que aclare lo de su vivienda. Y se ha actualizado su declaración de bienes en el Congreso. Montse Mínguez, última hora. Todos cumplimos con la buena práctica de hacer una declaración de bienes, de intereses económicos en el Congreso. Si tu situación va cambiando, tienes que ir actualizando. Queremos preguntar al señor Feijóo si es que lo va a hacer. Hemos oído que el señor Feijóo vive en un piso del Viso, en un ático, en un chalet, no sabemos. Pues que lo explique si está recibiendo unas retribuciones en especie y de quién es. ¿Qué hay en esto, Manuel Rico, Marta Gómez Montero? ¿Qué se puede contar de esto? ¿Qué se sabe? ¿Por qué el PSOE insiste tanto en esto de la vivienda de Feijóo? Bueno, a ver, yo creo que quien tiene que dar la respuesta es Feijóo, ¿no? Y su primera respuesta enredó la madeja, cogiendo el símil que pusiste tú antes, ¿no? Porque lo que preguntó, esto salió la semana pasada en el debate básicamente sobre la corrupción, bueno, lo que básicamente quiere saber el PSOE es quién paga la vivienda, ¿no? Y la respuesta de Feijóo fue: la paga mi familia y dentro de mi familia estoy yo, lo que es una forma ciertamente enrevesada de responder. Entonces yo creo que él está casado en separación de bienes y lo que tiene que aclarar de forma transparente es, bueno, pues si él paga su vivienda o no, y si no la paga, cómo se debería considerar fiscalmente esa cuestión. Y luego, obviamente, si tiene algo que actualizar o no, eso yo no lo sé, pero las declaraciones de intereses hay que actualizarlas, de bienes e intereses hay que actualizarlas cuando se produce un cambio. Yo creo que por una cuestión de transparencia, el señor Feijóo debe aclararlo cuanto antes y no dar ese tipo de respuestas extrañas, ¿no? Marta. Bueno, yo creo que para no dar pábulo a insinuaciones, lo mejor es efectivamente es aclararlos y si la paga, además es que está la declaración de bienes, de intereses en el Congreso de los Diputados, con lo cual se puede tener acceso, pues que lo aclare, que zanje ese run, las insinuaciones, y bueno, cuando tú sales, dices cómo son las cosas, pues evidentemente se acaba la polémica y se acaba el debate. Javier Aroca, el PSOE pide explicaciones por la vivienda de Feijóo. ¿Quién la paga? Dicen, entre otras cosas, y por qué, si la declaración de bienes está actualizada o no de Feijóo, dice el PSOE. Aroca. No, yo lo que creo que viviendo como vivimos en la época dorada del periodismo español, porque creo que vivimos la época dorada del periodismo español, ¿cómo es posible que el periodismo de investigación supiera todo sobre el chalet de Galapagar? Porque lo supimos todo, absolutamente todo, del chalet de Galapagar, y no sepa nadie de esta época dorada del periodismo español y de este gran periodismo de investigación, no sepa nadie nada o casi nadie nada de la casa de este señor en el Viso, que tiene todo el derecho a tenerla, por cierto, pero que tiene también la obligación de explicarlo. Porque si un vicepresidente del gobierno ha estado condenado públicamente y ha sido el hueso que han roído todos los periodistas de investigación, incluso convocando a algunos de ellos a manifestaciones constantes en la casa de ese señor vicepresidente del gobierno, ¿cómo es posible que ahora no sepamos nadie? Pero hay otro esta tema casa, ahí, bueno, Aroca. es como lo de M. tema. Rajoy, ¿no? El trabajo que nos ha costado saber quién era M. Rajoy y lo rápido que ha sabido todo este periodismo al que me estoy refiriendo, de la época dorada del periodismo español, lo pronto que han sabido quién era P.S. A mí me sorprende, pero claro, como soy una persona que se sorprende con mucha facilidad,
no soy un ejemplo. Pero hay gente que, peor que yo, o mejor que yo, desde el punto de vista de sus buenas intenciones, que se preguntan cómo es posible que no sepamos nada del piso del Viso y lo supiéramos todo del chalet de Galapagar. Cuentan que usted se enfadó mucho esta semana en uno de los plenos cuando Sánchez le dijo que le atacó por la zona donde vivía y dio los detalles. ¿Esto usted no se lo esperaba? No, honradamente no me lo esperaba. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el presidente del gobierno sabe dónde vivo. Y en segundo lugar, porque es verdad que tengo un niño pues de 9 años pues que va al colegio por la mañana y vuelve por la noche, y si tú señalas en dónde vive el jefe de la oposición, pues es evidente que mi familia se siente con menor seguridad de la que se sentía antes. Y además yo quiero que mi hijo y su madre no tengan ningún tipo de problema cuando van por la calle, ni ningún problema de seguridad, ¿no? Y a mí me ha parecido algo inaudito que el presidente del gobierno en sede parlamentaria, es como si yo digo, oiga, sus hijas van a esta universidad o sus hijas van a este colegio, ¿no? Bueno, pero usted, ¿por qué dice esto? ¿Por qué comenta esto? Pero usted no se da cuenta que es un irresponsable. Y claro, si eso lo haces como presidente del gobierno, teniendo toda la información de mis movimientos y toda la información de cuándo entro, cuándo salgo, porque evidentemente tengo escoltas, que todos ellos son unos excelentes profesionales, me pregunto, ¿esto a qué viene? ¿Y a qué viene? Pues esa es una pregunta que supongo que en las próximas semanas o meses nos daremos cuenta de a qué viene. Si ha sido una improvisación, pues me quedo más tranquilo. Si ha sido con intencionalidad, entenderemos por qué lo ha dicho.